Buenas tardes nuevamente. En esta última parte de la clase queremos retomar un aspecto que mencionamos ya desde la clase número 8, que tiene que ver con historizar los feminismos de la década del 60 y 70, lo que para Estados Unidos se denomina segunda ola. ¿Por qué queremos y le dedicamos distintos momentos y ahora vamos a detenernos un poco en ello? Por un lado, porque nos parece importante, teniendo en cuenta la importancia y la gravitación política y social que tienen los feminismos en nuestras sociedades actuales, contemporáneas, eh, tender puentes entre el pasado y el presente para comprender eh, con mayor profundidad todas estas ideas que aparecen asociadas a la palabra feminismo, feminista, de dónde vienen, cuáles son las diferencias entre las diferentes corrientes del feminismo, y vamos a observar que muchos de los debates actuales ya se encontraban contenidos con mayor o menor desarrollo en esos años del siglo XX. Y porque, como también nos parece importante, de la misma manera que hicimos el ejercicio analítico o reflexivo de pensar la Revolución Cubana inserta en el contexto internacional y al mismo tiempo como ella influyó sobre distintos movimientos sociales y políticos de lugares, de diferentes lugares del mundo. También queremos tejer esos puentes espaciales, por decirlo de algún modo, entre lo que se producía en Estados Unidos y en Europa como teorías y como políticas y en definitiva como praxis feministas, y cuáles son las interpretaciones y especificidades y posibilidades que va a tener el desarrollo del feminismo a nivel local, ¿no? Entonces, lo que les proponemos en este rato de video es pensar en esa doble diálogo entre el pasado y el presente, y entre lo local y lo internacional, lo transnacional. Ustedes van a ver en la ficha de cátedra que hay para esta clase un apartado específico sobre el feminismo a través de la historia, que sintetiza algunas corrientes de los feminismos, sobre todo norteamericanos, y algunas referencias a teóricas, pensadoras europeas, que nos parece importante reseñar, porque bueno, lo que les decía antes, no tiene todavía vigencias algunas de esas discusiones, pero bueno, debe pensarse como una introducción muy sumaria y demasiado sintética de las discusiones, pero sí nos sirve como una primera aproximación para entender que los feminismos siempre fueron en plural y siempre estuvieron atravesadas por las discusiones de contexto y por
las posiciones de las feministas respecto de su visión de lo sistémico total, ¿no? Digamos, si el problema es un problema específico del lugar de las mujeres en la sociedad, o el problema es la sociedad que genera un lugar específico para las mujeres, que no es lo mismo. Ahora les quiero compartir, espero que me salga, PowerPoint, que un PowerPoint que hice para otra materia, pero vale, supongo, como pequeño recorrido. En general se suele ubicar a, a esta segunda ola, o neofeminismo, como llama la historiadora Ana de Miguel, a los feminismos que comienzan en los años 60 y 70, se suele ubicar, les decía, como texto, eh, como el puntapié inicial, que genera un giro importantísimo en nuestra forma de comprender la realidad y del lugar de las mujeres en ella, que es el texto escrito por la filósofa francesa Simone de Beauvoir, escrito en 1949, ¿no? Si ustedes recuerdan las clases sobre sufragismo y feminismo, las mujeres habíamos hecho un recorrido extenso y arduo para conquistar derechos políticos, es decir, para hacernos un lugar en la escena, en la esfera de lo público, en la esfera pública de la vida, y para conquistar igualdades en el plano político y civil, que se entendía que eran, digamos, lo que iba a posibilitar las transformaciones en la vida de las mujeres. Conquistados estos derechos, las mujeres van a empezar a percibir que hay desigualdades, roles, mandatos que perviven. Y es a partir de las preguntas de dónde radica entonces la desigualdad, dónde radica la opresión, que se van a comenzar a pensar, a escribir, a organizar las mujeres para, como dice Sara Ahmed, en una figura que a mí me parece sumamente profunda y hermosa, ¿por qué nos duele tanto el mundo, no? Entonces, como les decía, el segundo sexo va a ser uno de los textos profunda y profusa y numerosamente leído por muchísimas mujeres que están preguntándose por, por las causas de la opresión, y los debates, las controversias, las adhesiones, las diferencias que genera la lectura del segundo sexo va a promover entonces distintos textos y posicionamientos y expresiones organizativas de esos posicionamientos, no solamente en Europa, sino también en Estados Unidos y por supuesto en diferentes lugares del mundo. Pero es en Estados Unidos sobre todo donde para la década del 60, por causas que también ya venimos describiendo en las clases anteriores, el feminismo va a tener un desarrollo muy masivo y muy espectacular en el sentido literal del término. Allí, por su parte, en 1963
Betty Friedan va a escribir La mística de la feminidad, que va a ser uno de los textos más leídos en el siglo XX, en el que analiza la profunda insatisfacción de las mujeres norteamericanas consigo mismas y con su vida, y cómo eso se transformaba o se expresaba en patologías o condiciones como la depresión, la ansiedad, el alcoholismo, la falta de deseo sexual, en lo que ella va a denominar el problema que no tiene nombre, ¿no? Es decir, empiezan a pensar cómo ese lugar, ese lugar tan rígido de identificación de la mujer con los roles de madre y esposa, y, y esos roles, que en definitiva es vivir para otros, van a traducirse en muchísimos problemas personales y conductas autodestructivas, etc. Eso es el núcleo del texto de Betty Friedan, que además va a ser una de las fundadoras de una de las organizaciones más poderosas y que van a estar en todo el territorio norteamericano, que va a ser la Organización Nacional para las Mujeres. Betty Friedan entonces es una de las más importantes referentes del feminismo liberal, el cual se caracteriza por definir la situación de las mujeres como una relación de desigualdad, es decir, no de explotación ni de opresión. Y entonces sus programas políticos, sus apuestas organizativas tienen que ver con reformar el sistema para lograr la igualdad entre los sexos. Avanzado en los 60 con los procesos de radicalización política que ya observamos en encuentros anteriores, también esto va a repercutir en la recepción que va a tener la NAU, la Organización Nacional de Mujeres, en otras mujeres que van a van a ser críticas de esta posición, no les satisface esta propuesta, en el sentido de que justamente van a entender que el problema no es un problema solamente de desigualdad de derechos, sino que es un problema sistémico. Es decir, que hay una organización sistémica que supone, o sea, que estructura la subjetivación y los modos de socialización de las mujeres para que cumplan esos roles, y el sistema se sostiene sobre esos roles y esas formas de ser mujer, por decirlo, lo estoy resumiendo mucho, ¿no? Y de allí entonces que se produzcan textos muy importantes para el devenir del feminismo de esa época, y todavía hoy son de lecturas sumamente sugerentes y productivas. Una de ellas va a ser el texto de Kate Millett, Política Sexual. Allí es donde ella propone el concepto de patriarcado moderno para darle nombre al problema de la opresión de la contemporaneidad, entre otras cosas, ¿no? Pero es un aporte fundamental. Otro gran texto importantísimo es el de Shulamit Firestone, La dialéctica del sexo en defensa de la revolución feminista, donde
va a hacer hincapié además en la dependencia a la que son sometidas las mujeres a partir de sus capacidades reproductivas, y va a poner cierta esperanza en la tecnología al servicio de la reproducción para autonomizar